El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro. De Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le contestó: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy tenemos una fiesta muy especial, y digo porque sin lugar a dudas es importante que cada uno de nosotros observe con humildad el testimonio de María Magdalena como el testimonio que verdaderamente envuelve también nuestra vida, nuestra propia realidad. Es decir, es una persona que significa lo que significa toda nuestra historia y nuestro itinerario de vida. Ella es en verdad la hija de un hogar justo, de un hogar bueno. Eso sucede. Por eso las realidades más dolorosas suceden, como dice el dicho, hasta en las mejores familias. ¿No es así? Lo que pasa es que, obviamente, y no es que estemos cuestionando que una familia sea mala, o que una familia no responda, o que no tenga la capacidad para brindarle a una persona lo suficiente para ser buena. Pero existe, obviamente, toda podríamos decir, la contrariedad de un mundo que nos rodea y que lastimosamente también tiene un peso supremamente importante sobre el ser de la persona. Ese ser humano se va formando sus afectos, va formando sus sentimientos, va formando su ser, esos seres humanos que amamos, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, tu hermano, se va formando en ese contexto. Pero no podemos eximirlo
de que tenga que confrontar la prueba y que tenga que confrontar la realidad, el ambiente y tomar decisiones personales. ¿A ustedes mismos les ha pasado? Que ustedes pueden recordar hoy día y tener que aceptar con humildad el hecho de que su mamá le advirtió muchas cosas, ¿o no? ¿Le advirtió o no le advirtió? ¿Sí o no? ¿Sí le advirtió? ¿Le dijo o no le dijo? ¿Y usted escuchó? ¿No? ¿Su papá le advirtió cosas o no? ¿Le dijo, le guió, le llamó la atención o no? ¿Sí? ¿Y usted qué hizo? Lo contrario, ¿no? A pesar de ello, subsiste obviamente la libertad de cada ser humano. Cada ser humano es autónomo y decide. Cada ser humano puede tomar su decisión. Y a veces, en la gran mayoría de los casos, usted puede tomar decisiones teniendo todas las luces, teniendo todas las guías, teniendo el acompañamiento. Usted puede tomar decisiones absolutamente erróneas. Hay gente que incluso le dice a uno, a mí sí me lo advirtieron, me lo dijeron, me lo repitieron. Y yo hice lo que yo quería. Yo hice lo que... Y ahora es que digo, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no atendí? ¿Por qué no escuché? Esa es la situación. Uno tiene que confrontar la prueba y tiene que confrontar precisamente todas las realidades del mundo. Y todas ellas están expresadas en el entorno y en el contexto que el ser humano confronta. El colegio, la vida social, la mentalidad reinante, las tendencias, los vicios, las malas costumbres, las malas compañías, absolutamente todo lo que va minando el ambiente y que se va convirtiendo en una trampa hasta para los buenos, hasta para los mejores, y que si encuentra en esa persona fragilidades, vacíos, debilidades, carencias, esa persona se va a volver fácil presa de esa realidad que le puede poner una trampa absoluta de hacerle caer, errar y fracasar. Y no todo el que llegó a hacer de su vida una tragedia, un desastre, quiso hacer eso. A lo mejor usted comenzó pretendiendo ser bueno o ser mejor, pero en el camino sus debilidades, sus flaquezas, sus vacíos, sus carencias le llevaron lastimosamente a tomar malas decisiones. Usted puede formar una persona y ayudarle a que se forme una persona, formarle su voluntad, hay que ayudarle. Hoy día la gente no se propone eso, no educa la voluntad del ser humano, no educa los afectos. Es muy rara la persona que tiene conciencia de ayudarle a otro a formar afectos. No lo hace. Es más, es raro que un papá le hable a su hijo de la afectividad. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera él la tiene clara. Ni siquiera él la entiende. Que una madre le hable, precisamente, ¿quién forma a los hijos descarriados? ¿Quién? La mamá, las mujeres que se quejan tanto de los hombres, a toda hora. ¿Quién forma a los hombres? Entonces, ¿qué? ¿Hicieron mal el papel? Usted lo formó, ¿no? Usted lo educó, usted le enseñó, usted le habló. Así que es importante asumir la responsabilidad en la formación. Sin embargo, es importante entender que también hay elementos, no solamente de carácter social, de carácter ambiental, de carácter circunstancial, mental, de ideologías, sino también hay un elemento fundamental que tampoco podemos negarlo. ¿Cuáles son los tres enemigos del ser humano? ¿Cuáles son? El mundo, el demonio y la carne. Entonces, hemos hablado sintéticamente del mundo con todas sus tendencias,
de la carne como la propia realidad humana, la fragilidad humana, la propia inclinación a, precisamente en condiciones, a esas situaciones que pueden llevarme al pecado. Y finalmente la acción del mal o la acción del demonio, que se manifiesta en realidades obviamente que encarnan la maldad. Entonces la malicia, esa malicia que lleva a la perversión, la malicia que lleva a dañar la pureza y que ataca la mente, los sentimientos y el corazón, esa sevicia que lleva a dañar los sentimientos y a pasar del odio o del desamor al odio, a la rabia, a la ira, al deseo de muerte, al daño. Es decir, esos límites o todas esas realidades que alienta también el espíritu del mal, que odia al ser humano y que odia la felicidad del ser humano y que quiere que ese ser humano se vuelva un idólatra, es decir, que se vuelva una especie de monigote de precisamente esas acciones diabólicas. Hay gente que lastimosamente se va convirtiendo en una marioneta de Satanás, en una marioneta. ¿Saben qué son las marionetas? Son muñequitos que están con hilos invisibles. Títeres, eso. No, el títere es diferente a la marioneta. Pero también, pero es el sentido de manipular la vida del otro. Ahí va la acción del mal, en la que muchos caen y en la que muchos caemos y nos dejamos llevar y lastimosamente no vemos horizonte. María Magdalena encarna a ese ser humano que en un momento circunstancial de su vida, por lo que haya sido, fue frágil, fue débil, fue lo que fuera, experimentó el peso de su pecado, experimentó lo peor de su pecado, experimentó el vicio, experimentó la traición a la esencia suya, a su dignidad, a su grandeza, fue en contra de su felicidad. María Magdalena se educó en un hogar que podríamos decir era un hogar privilegiado de Israel. Era el hogar constituido por Marta y Lázaro y ella. Acuérdense que eran dos personas de Betania, dos personas a quien Jesús amó mucho y que le dieron mucho consuelo a Jesús y que sufrían enormemente por su hermana descarriada y que encontraron en la fortaleza de Cristo, en un Cristo que vino a darles consuelo, la capacidad de, a través de la oración, rescatar a su hermana. Y eso es una lección que nos da esa familia, porque esa familia hizo una alianza de oración para salvar a quien amaban. Muchas veces, y esto es uno de los fenómenos de la sociedad nuestra actual, nosotros cuando tenemos un problema familiar, generalmente excluimos de tal manera a esa persona que no le damos ni siquiera la esperanza de nuestra oración, de nuestra plegaria. Que le acompañe, que le ayude, que le arrebate de las garras del mal. Y ellos ya no podían hacer absolutamente nada. María Magdalena era una víctima de su propia realidad y era incapaz de poder consigo misma. María Magdalena ya no podía consigo misma. Pero se encontró con Jesús. Vio a Jesús. María Magdalena tuvo que ver a Jesús muchas veces. Tuvo que escucharlo. Porque ella andaba en las calles, ella andaba en el mundo y muchas veces tuvo que encontrarse con Jesús. Pero tuvo que encontrarse con un ser humano, con un hombre diferente, con un hombre que la miró diferente, que la trató diferente, con un hombre que no la miró como todos los hombres, con deseo, con malicia, con nada, sino como un hombre que la miró como mira un verdadero padre a un hijo, con sentimientos puros, con sentimientos grandes, como un padre miraría a su hija que se está desgarrando en su pecado y pudo amarla a su alma. Y la mirada de Cristo que se pudo haber encontrado muchas veces con ella
Fue una mirada siempre de misericordia, no de juicio. Y esto la movió al arrepentimiento. Tanto, que un día irrumpe en la casa de Simón, donde Jesús estaba comiendo, y comienza a lavarle los pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos y a ungirlo. Solo ese aceite era signo de que María era una mujer rica, porque solo las personas de mucho dinero tenían acceso a esas especies tan valiosas. Y comenzó a ungirlo y comenzó a secarlo y a besarlo. Mientras Simón pensaba, si este fuera el que es, no permitiría que esta prostituta lo tocara siquiera. Y Jesús comienza a preguntarle a Simón: Simón, tengo algo que decirte, dime, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía más, el otro un poco menos. Habiéndole perdonado a los 2, ¿quién crees tú que le amará más? Dice: aquel a quien le perdonó más. El hombre era sabio. ¿A quien le perdonó más? Y le dice: pues bien, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para lavarme las manos, y esta mujer desde que entró no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. No me diste el beso de la paz, y esta mujer desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste, y esta mujer desde que al entrar me ha ungido. A ti te digo, levántate y vete en paz. Y ese fue el momento de la salvación, de la reconciliación de María Magdalena con Jesús. El abrazo de la misericordia, por el cual le devolvió la esperanza y le devolvió la vida. De ahí en adelante, María Magdalena se hizo discípula de Jesús y andaba con las discípulas, porque había discípulos y había discípulas. Y entre ellas María Magdalena. Andaban con Cleofás, andaban con la mujer de Manaén, andaba con María Santísima y otras que nombra la palabra de Dios. Y ellas iban también detrás, siguiendo a Jesús. Lo impresionante de esto es que María Magdalena tuvo que hacer un impacto público grandísimo, impresionante, porque María Magdalena era pecadora pública, era vergüenza pública. Era deshonroso verla. Y luego esta mujer comienza a caminar con este rabí, con este maestro, y comienza a actuar de una manera absolutamente diferente y sale de su pecado y comienza a gritarle al mundo con su manera de ser que ella ya no pertenece a ese estilo de vida y que ella ha tenido otra oportunidad en la vida, que ese Dios que la ama le ha perdonado y le ha dado una oportunidad diferente. Cuando el ser humano encuentra a Cristo, cuando el ser humano encuentra el amor de Dios, cuando se siente profundamente amado, profundamente valorado, profundamente acogido, comprendido, no juzgado y condenado, ese ser humano redescubre la valía de su ser, redescubre la grandeza, se ama a sí mismo, se quiere, se acepta, se valora y dignamente hace lo que tiene que hacer para ser feliz, para darse la oportunidad de ser feliz. Y esta mujer encontró una oportunidad en la vida y no la desaprovechó. Tan no la desaprovechó que la palabra de Dios nos cuenta escenas muy lindas cuando esta mujer, Jesús visita una vez más Betania, llega a descansar ahí. Marta está desesperada tratando de brindarle al Señor algo de comer. Y mientras tanto la otra se queda a los pies de Jesús, contemplándolo, escuchándolo hablar, mirándolo, contemplándolo. Desde ahí viene una dimensión que es muy importante entender en la vida religiosa, en la vida cristiana, la dimensión contemplativa, el mirar, el admirar, el deleitarme en el santo, en la perfección, en Dios, mirar a Dios con amor. Y María Magdalena
esto lo hizo bien, estaba absorta en la mirada hacia Dios. Cuando uno sale de su pecado, deja de mirar su miseria y mira a Dios, se llena de Dios. Y María nos enseñó la primera realidad de la dimensión contemplativa, mirar a Dios. Hay gente que vive mortificándose, mirando su miseria y su debilidad, y por eso ahonda y vive a toda hora girando en un círculo vicioso. Pero cuando salgo de mí, levanto mi mirada hacia Dios, ese Dios me mira a mí con misericordia, me llena de su presencia. Y es Él el que me da la gracia de ver las cosas diferentes. Porque esa mirada de amor transforma mi vida y mi corazón. Y esa María Magdalena prefirió esta parte. Marta, quien hacía por su lado algo muy lindo, sin embargo, en un momento determinado desespera. Y Jesús le dice, ella le dice a Jesús, Señor, no te preocupa que mira cómo yo estoy aquí, no tengo ni manos. Y la otra sentadota allá mirándote la cara, Señor, dígale que venga a ver si me echa una mano. Y Jesús le dice a Marta, Martica, pero no esta Martica, no, sino la otra Martica, Martica, te afanas demasiado. Y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Claro, es que no era una circunstancia cualquiera, es que era Jesús el que estaba ahí. No era cualquier invitado, no era cualquier... O sea, lo importante era esto, disfrutarlo a Él. Porque lo más importante está atenderlo, sí, pero disfrutarlo. Hay gente que hace muchas cosas por Dios, pero se olvida de Dios. María no. María primero se concentró en Jesús. Fue lo más importante. No en hacer cosas por Jesús, sino en contemplar a Jesús, en llenarse de Jesús. Mire, esa es la supremacía de los valores. Es la supremacía del amor. Eso sucede como en la vida familiar. No me quiero extender mucho porque yo sé que... Pero es la supremacía del amor. ¿Cuántas veces hay personas que en la vida familiar hacen muchas cosas por los otros, pero nunca le dedican tiempo al otro? Dedicarle tiempo. Usted hace muchas cosas por sus hijos, pero ¿cuándo se sienta usted a tener un encuentro con sus hijos, cara a cara, profundo? Un encuentro de interacción profunda, incluso hasta comer y mirarse juntos. No, a la gente hasta le da pena. Hoy día ya no. Generalmente comen viendo el televisor, ni se miran a la cara. Y sigamos con la otra parte. Y ahí en adelante María Magdalena se convirtió en testigo del amor de Dios, de Jesucristo, hasta la cruz. Llegó hasta el momento más grande del testimonio, al momento cumbre del testimonio, pero estaba ahí fielmente, junto a María, la madre de Jesús, fielmente acompañándola, soportándola. Es decir, María Magdalena nació al amor de solidaridad, al amor de generosidad, al amor de cariño, al amor de amistad, al amor de sacrificio, al amor de fidelidad, a ese amor que me lleva a estar con el otro, pase lo que pase, a ese amor que me lleva precisamente a la abnegación total, a la fe. Quiso aprender y se aferró a la mejor puerta, se aferró a la mamá, a María, y se aferró a la fe de María. Y yo estoy seguro que María Magdalena aprendió de María la Virgen absolutamente todo lo que le faltaba para su perfección. Yo creo que la Santísima Virgen María la elevó a grado sumo, porque el que se acerca a María se acerca a lo mejor de Dios, su madre. Tanto que Él la quiso tener, ¿no? Y en ese sentido María Magdalena, bendito sea Dios, se llenó tanto de Dios, tanto, que esto fue suficiente para vivir el resto de sus vidas, no más. De ahí en adelante ellos tres y otros más, cuenta la tradición, fueron expulsados de Judea, los metieron en una barca a todos. Incluso iban algunos de los 72 discípulos en esa barca, porque están los vestigios en las costas de Francia del cuerpo de algunos de ellos. Y los tiraron al mar
como en una actitud de exilio, sin nada de provisiones, para que murieran. La barca fue conducida por Dios hasta que llegaron a las costas de Marsella, lo que hoy es Marsella en Francia. Y ahí desembarcaron. Y ahí se radicó Lázaro, el resucitado. Y ahí está el cuerpo de Lázaro, el resucitado, debajo de la catedral de Marsella, porque él fue el primer obispo de Marsella. Y ahí está. María y Marta se desplazaron más hacia arriba. María se fue y se quiso ir a vivir aislada de todo el mundo y se fue a un lugar donde hay unas rocas muy altas, altísimas. Y ahí encontró una cueva en la pared, una cueva en la piedra, una cueva grabada en la piedra, y ella se metió ahí a vivir. Y ahí vivió en actitud contemplativa hasta que murió. Ahí está todavía parte del fémur de ella en esa gruta. El día que vayan a Francia, que vayan ahí a la zona de Toulon, van a encontrar esta cueva, ahí está. Y el cerebro de ella y esta parte del dorso están en la iglesia que está más abajo, en un lugar que se llama San Máximo. Máximo era el empleado de ellos, San Máximo. Y él era el empleado de ellos, el que dirigía todas las fincas de ellos. Santo también. Y ahí en la catedral de San Máximo están los restos de María Magdalena. Una mujer que a pesar de su pecado, a pesar de haber sido lo peor, podríamos decir, ¿qué ser humano vio a Jesús? Después de la Virgen, obviamente. Resucitado por primera vez, antes de subir al Padre. Solo un ser humano después de la Virgen. ¿Quién? Pues María Magdalena. Y era lo peor. Y sin embargo, miren lo grande. Así que nadie se quede mirando su miseria y diciendo yo nunca voy a hacer, yo no voy a hacer. Dios lo puede todo. Si pudo con esa mujer, que era lo peor aparentemente, que era lo absolutamente imposible, no va a poder con usted. Algún día a lo mejor contaremos la historia de uno de los santos que está aquí sentado y de cómo Dios lo sacó de toda su realidad y lo hizo un modelo de amor a Dios para todos los hermanos. Amén.